Estimadas amigas y amigos, a nombre de Fundación Casa de México en España, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de conversaciones transatlánticas, diálogos entre México y España. El día de hoy nos convoca a uno de los capítulos más conmovedores y luminosos de la historia compartida entre nuestras naciones: la acogida del exilio republicano español por parte del pueblo mexicano bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas. En esta ocasión, contamos con dos expertos: Juan Luis Bonillas Ríos, presidente del Ateneo Español de México, y Juan Francisco Colomina, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España. Adscrita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Secretaría tiene como objetivo la formulación, coordinación y ejecución de políticas públicas relacionadas con la recuperación, preservación y promoción de la memoria democrática en España. Reunir a estos dos panelistas en una misma mesa es, sin duda, una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la fuerza de los lazos que unen a México y a España. Muchas gracias, Juan Luis y Juan Francisco, por acompañarnos en esta jornada de reflexión y de reconocimiento mutuo. Y gracias también a Luis García Montero por coordinar y moderar esta mesa que pone de manifiesto el afecto, la cultura y la memoria que nos unen. Sean ustedes bienvenidos. Empezamos este acto aquí, que es el cuarto de un ciclo de conversaciones que hemos organizado entre Casa México y el Instituto Cervantes para poner en valor y recordar la historia de un diálogo cultural que a nosotros nos parece de especial significación. El Instituto Cervantes trabaja en una comunidad que es la comunidad en español. Los españoles, lo repito siempre, son el 9% de los hablantes de una comunidad que tiene más de 500 millones de hablantes nativos, y México es el país con más números de hablantes de español, y por eso nos interesa mucho señalar pues la historia de nuestras relaciones. Hemos, a lo largo de las conversaciones anteriores, hemos abordado distintos aspectos que tienen que ver con la literatura, con la cultura, con las editoriales, con la universidad, pero me pareció especialmente significativo, por todo lo que supone, dedicar un día al recuerdo del exilio español en México, lo que supuso la hospitalidad en un momento difícil para la cultura española, y lo que supuso también el enriquecimiento que la hospitalidad a veces hace posible en el diálogo cultural, en el diálogo social, en el diálogo humano. Y quiero darle las gracias a Juan Luis Bonillas Ríos, editor, pintor y desde 2023 director del Ateneo Español, que en México, que consolidó toda una tradición de asociaciones culturales que se hicieron en México a partir de la llegada de los exiliados, y para recibir a los exiliados, personalidades como Alfonso Reyes o como otros grandes figuras mexicanas, Cosío Villegas, pues pusieron en marcha para este acto de hospitalidad en un momento muy concreto de la historia de México. Bueno, después del Colegio de España, del Colegio de México, de algunas asociaciones como el Ateneo Ramón y Cajal para unir a los médicos españoles que llegaban al exilio, pues el 4 de enero de 1949 se puso en marcha el Ateneo Español de México, y es una referencia fundamental de lo que supuso la presencia española del exilio allá, y una referencia fundamental ahora cuando queremos hacer memoria histórica. Y contamos también con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y con Juan Francisco Colomina, que es el asesor para asuntos del exilio de la Secretaría de Estado, y es un historiador que ha trabajado en los asuntos que yo quiero plantear hoy.
Estamos en junio de 2025, pues un 13 de junio de 1939 al puerto de Veracruz llegó un barco, el Sinaya, con 1.600 refugiados españoles que iban a integrarse en una sociedad que los recibía con la derrota de la Segunda República Española y con todo un horizonte de ilusiones, de inquietudes, de dificultades que marcaban su llegada a México. Y sobre estas cosas quiero yo plantear hoy el debate. Y a Juan Luis, pues empiezo por preguntarle cómo ve él la referencia histórica, cultural del Ateneo Español ahora que es su presidente. Pues bueno, originalmente el Ateneo se funda en 1949, 10 años después de la llegada del primer barco, aunque hay noticias del interés de formarlo casi desde el principio. Esto lo encontramos en el boletín, había un boletín para los emigrantes españoles, que digamos era un boletín que organizaban para darles información y avisarles de las noticias de lo que sucedía en España, que editó Fernando Serrano Migallón, que está por aquí con nosotros, una edición facsimilar, y desde el principio se notaba que había interés de generar un Ateneo, porque varios de los intelectuales que llegaron formaban parte del Ateneo de Madrid. Ahora, tardan 10 años en formarlo, y la misión original del Ateneo era, pues, en fin, un centro de reunión para intelectuales, pero también un centro social, donde, como también nos ha comentado Fernando Serrano, iban los niños de chicos a veces a recibir los regalos de Reyes, o había partidas de ajedrez y torneos de dominó. Con el paso de los años, el Ateneo Español de México ha evolucionado, también ha tenido, digamos, varias dificultades de sobrevivencia, y actualmente lo que ha sucedido es que se ha generado un archivo muy importante sobre la historia del exilio español, y entonces el Ateneo se ha convertido ahora en, digamos, la figura que resguarda la memoria histórica en sus archivos, ¿no? Tiene un archivo muy importante que el año pasado fue reconocido por la UNESCO como Memoria del Mundo de México, y en este momento, pues, el Ateneo, además de tener sus actividades culturales, además de, pues, a veces tener algunas reuniones sociales, es esto, ¿no? Es un centro donde se resguarda la historia, la memoria cultural del exilio español, ¿no? Que ahí citabas a Fernando Serrano y a sus estudios imprescindibles sobre el exilio. El exilio se produce en un momento crítico de la historia de España, pero también en un momento especial de la historia de México, ¿no? Sí, claro. Yo quiero recordar que en alguno de sus análisis hablaba de la personalidad de Lázaro Cárdenas y cómo se ponía por una parte en juego pues la necesidad hospitalaria de los republicanos españoles, pero por otra parte también la necesidad de recordar una historia común, una conciencia común, elaborada a lo largo de los siglos, en un momento donde también convenía separarse de otras ansias imperialistas que tenían en la frontera los Estados Unidos. Y un imperialismo español ya trasnochado, viejo, derrotado, que no era un peligro, podía convertirse en una conciencia histórica de una comunidad que nos unía frente a las prepotencias anglosajonas, ¿no? Bueno, por supuesto, yo creo que, digamos, principalmente Lázaro Cárdenas tiene una coincidencia con los ideales de la Segunda República. O sea, sí es un momento muy especial en México. En realidad Lázaro Cárdenas es finalmente quien termina con la revolución. Hasta
el inicio de su gobierno, hay levantamientos, él ya aplaca los levantamientos porque la Revolución Mexicana empieza en 1910, supuestamente termina en 1923, pero sigue habiendo muchos levantamientos, él es el que aplaca esto, y hay una coincidencia en ideales con la Segunda República Española. Y hay también hay una labor de varios, por un lado varios intelectuales, como puede ser Cosío Villegas o puede ser Alfonso Reyes, que le hacen voltear a Lázaro Cárdenas hacia el nivel que tenía España en ese momento, ¿no? No hay que olvidar que finalmente España salía de lo que ahora todos llamamos una edad de plata, ¿no? O sea, esos eran el nivel de intelectuales que había. Generalmente esta edad de plata se reconoce en la literatura y en las humanidades, pero también España a nivel de científicos tenía un nivel muy muy importante. Entonces estos intelectuales hacen ver que es importante voltear hacia el apoyo, y el apoyo empieza con una labor diplomática por parte de Cárdenas en la Sociedad de las Naciones, diciendo que lo que está pasando ahí es el levantamiento, el golpe de Estado, pues era un golpe de Estado y que había que estar en contra de esto. Entonces ahí empieza como de repente esta relación que posteriormente, pues en fin, con la labor de Luis y Rodríguez y de Bosques, que son diplomáticos mexicanos, se consigue empezar la migración, ¿no? en estos barcos. Pero sí hay una coincidencia con esto, ¿no? Con estos valores. Así que el Sinaya no fue el primer barco significativo que llegó a México y que tiene que ver con Lázaro Cárdenas. 2 años antes, con el nombre de Mexique, un vapor francés llevó a 456 niños que fueron salvados de los bombardeos de la aviación fascista y acogidos, que son los famosos niños de Morelia, ¿no? O sea que la solidaridad de Lázaro Cárdenas y de México empezó antes de que España perdiera la guerra civil. Y yo quería preguntarte, dentro de todos los trabajos que hacéis en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ¿qué papel tiene la memoria del exilio? ¿Qué lugar ocupa para vosotros la memoria del exilio? Sí. Con respecto al niño de Morelia, Lázaro Cárdenas tuvo un papel importante, pero también su mujer, Ama de Solórzano, fue clave para que todos estos niños pudieran llegar a México, ¿no? Antes habían llegado un grupo de intelectuales y llegaron los niños que seguramente sean las principales víctimas de la guerra. Y para nosotros, desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para el gobierno, primero, la memoria es algo capital, y la memoria y el vínculo que tiene con México es aún más especial. De hecho, justo hace un año estuvimos en México, precisamente, conmemorando la llegada del Sinaya. Declaramos lugar de memoria democrática en el Ateneo Español de México, el primero que se declaró, no solo en el extranjero, sino el primero que se declara por la Secretaría de Estado. Y claro, para nosotros esa vinculación es, primero, por los vínculos sentimentales que tiene México con España, claro. La lengua común, la cultura común, lo que se ha hablado, ¿no? de una memoria compartida, ¿no? Y claro, y la verdad es que para nosotros eso es muy capital, teniendo en cuenta también, cuando analizamos ya desde un punto de vista histórico, las dos acogidas del exilio, el francés y el mexicano, ¿no? Con sus diferencias, con sus dificultades, y vemos como, por ejemplo, en el exilio francés pues fue un acogimiento mucho más duro, ¿no? En cambio, en México acoge a los republicanos españoles pues con amor, con dignidad, con solidaridad, sin importar condición, clase, mujeres, niños, hombres, llegaron intelectuales, llegaron poetas, pero llegaron amas de casa, llegaron obreros, albañiles, es decir, un sinfín de personas, que eso yo creo que aún sigue en la memoria colectiva tanto de España como de México. Sí. Y ahí yo creo que fue muy importante en lo que tú planteas, en la hospitalidad, la lengua.
la lengua compartida. He visto también que está por aquí el profesor James Ballender, que ha estudiado mucho a Luis Cernuda. Luis Cernuda vivió un exilio anglosajón, Sí. y cuando llega de los Estados Unidos a México, empieza a oír en la calle la lengua que él oía de niño en Sevilla, ¿no? Claro. Y yo creo que eso fue también muy importante a la hora de establecer unos lazos fundamentales de fraternidad y de hermandad entre los exiliados españoles y los mexicanos, ¿no? Claro, antes hablabais de que la literatura española o la lengua española tenía una edad de plata, ¿no? Esa edad de plata no se corta con la guerra, sino que continúa, especialmente en México. Luis Cernuda, seguramente León Felipe, sea los grandes poetas, ¿no?, del exilio en México. Y si no, incluso si nos vamos fuera de la intelectualidad, a la hora de analizar, por ejemplo, las cartas de los exiliados del Seri y del Jare que escriben, ¿no?, para ellos, muchos venían de Francia, de Bélgica también. Claro, llegar a un exilio donde tú no te puedes expresar con libertad porque no conoces la lengua, para ellos, más que incluso la acogida por parte de México, fue el poder expresar su pena, su agonía, su desdicha en una lengua que alguien comprendiese. Y eso, especialmente las mujeres, los escritos que nosotros pues, tenemos en la Secretaría o los investigadores, lo vemos muy claro, la importancia de la lengua, de esa cultura común, de ese poder comunicarse entre ellos de forma fácil, de esa cultura al final compartida también, ¿no? Pues, facilitó mucho la integración en el exilio. Siempre hubo dificultades, lógicamente, que te lleguen 20-25.000 exiliados, pues complicado también, no todos estuvieron a favor de la acogida, aunque mayoritariamente así fue, sí tuvo buena acogida, pero bueno, esa parte de ese corazón compartido, como muchos decían, pues fue evidentemente una clave integradora. Hablabais de esa edad de plata y de, por ejemplo, la conciencia que significó la personalidad de algunos intelectuales como Alfonso Reyes, el haber podido conocer directamente en su época diplomática en España la creatividad de un momento cultural importante. Ahora se publica en la Universidad de Nuevo León una edición de un libro de Alfonso Reyes, La Saeta, que es un libro que surge en un viaje en el que en Sevilla, en la Semana Santa, Alfonso Reyes coincide con Federico García Lorca y con Manuel de Falla, que están estudiando la saeta para organizar el famoso concurso de cante jondo de 1922, que tanta importancia tuvo. Yo creo que ese conocimiento de la cultura española de primera mano, aparte de las relaciones literarias, y después volvemos, supuso también la hospitalidad que el mundo universitario mexicano tuvo con los exiliados españoles. Estoy pensando, por ejemplo, en figuras como José Gaos en la filosofía o como Max Aus en la literatura. No sé si desde el Ateneo pues también se colaboró en la presencia de los intelectuales españoles en una universidad tan importante como la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, sí, la relación de Reyes y de Cosío Villegas con los intelectuales evidentemente facilitó. En un primer momento llegaron los intelectuales que fundaron la Casa de España, que llegaron antes de que venía también María Zambrano, por ejemplo. Y bueno, era un momento que también, es como decías hace un momento, México vivía un momento muy particular. O sea, había terminado la revolución y era un momento en donde empieza a surgir la construcción del México moderno, en donde estos españoles, que generalmente librepensadores, en muchos casos estos que entraron a las universidades muy preparados, se encuentran con muchos espacios de trabajo. Se habla, por ejemplo, de la universidad, de la UNAM, que es
es un lugar realmente particular, pero en 1938 también Lázaro Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional y muchos científicos españoles encuentran rápidamente acomodo en este instituto, que ahora también es una universidad pública que tiene muchísimos, miles de estudiantes. Y por supuesto, bueno, se les deja entrar, ¿no? No es del todo sencillo de repente la incorporación de muchos maestros porque no traían los títulos, porque de repente, pero inmediatamente la capacidad que muestran o la actualización, muchos de los primeros ateneos que tú mencionaste, como el Ateneo Ramón y Cajal, que era un ateneo de médicos, originalmente funcionaban precisamente para facilitarle a los médicos la actualización de sus títulos o la revalidación de sus títulos en México que les permitiera trabajar. Entonces, bueno, sí, además de todo este surgimiento, pues en fin, la calidad profesional en distintas áreas, por ejemplo, en el área intelectual así se conseguía, pero también hablemos de las mujeres que eran costureras, por ejemplo, que casi inmediatamente también tenían trabajo por las grandes habilidades que mostraban, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, fue un exilio principalmente que yo entiendo el exilio español ahora como tercera generación, como un exilio muy emprendedor, ¿no? Que durante la primera parte del exilio siempre piensa en volver, de repente después de que en la Segunda Guerra Mundial no termina, digamos, los aliados no se, pues en fin, empiezan a tener una relación con la España de Franco, ellos se dan cuenta de que no van a salir y entonces, pues en fin, se quedan, ¿no? Ya se establecen con un poco más de resignación y empiezan, pero fundan muchísimas instituciones, fundan muchas empresas, fundan muchas cosas y ocupan digamos, muchas cátedras. Nosotros, que también lo dice mucho Fernando Serrano, que está por aquí, que debería estar él aquí, no yo, en México el exilio español es un evento, es un suceso vivo. Cuando tú hablas, por ejemplo, con muchos de los políticos o con funcionarios o con ingenieros, por ejemplo, nos pasó el otro día con Odón de Buen, que es un ingeniero muy importante, generalmente la referencia del exilio es algo que está viva, porque todo el mundo tiene la referencia de los maestros, ¿sabes? Entonces, yo quiero mucho al exilio porque tuve tal maestro. Y eso sigue vivo, eso todo el tiempo está pasando, ¿no? Y además en ese sentido el exilio supuso una experiencia donde se mantenía la identidad nostálgica española perdida con la guerra, pero al mismo tiempo se consolidaba una identidad nueva de integración con México y se podía sentir uno al mismo tiempo heredero de la República Española, del exilio español y mexicano, ¿no? Acabo de ver entrar también a María Luisa Capella. Claro. Bueno, me he acordado de Tomás Segovia, tu apellido es Ríos, eres sobrino de Luis Ríos. Los niños de la guerra, una generación que es la de mis maestros mayores aquí, llegaron allí y allí ejercieron una identidad mexicana y al mismo tiempo eran puntos de referencia aquí en España, ¿no? El libro de tu tío sobre León Felipe fue un libro fundamental para todos nosotros. Claro, que lo han ustedes reeditado en el Instituto Cervantes, también está por aquí Luis Ríos, mi primo, por ahí, hijo de... Bueno, ahí hay un proceso un poco complejo en realidad. Sí, estas generaciones de niños siguieron una relación un poco bipolar a veces, ¿sabes? Por un lado, habían estado poco tiempo en España, pero la idealización de la generación anterior, la de sus padres, fue tal que realmente ellos, y lo leía justo ayer en un poema de Luis Ríos, fue tal de que ellos no conocían la España, no la recordaban, no sé, pero eran españoles, ¿me entiendes? Eso lo tenían. Y la integración a México, pues, en fin, cada quien de manera personal la pudo llevar mejor o peor, pero lo que también pasaba
que existía un agradecimiento ciego a México. Te pongo un caso personal que está feo que lo haga, pero todos, bueno, mis hermanos, mi hermano, mis hermanas, todos, se llaman Guadalupe, ¿no? Siempre, a mí no me lo pusieron, porque mi tío Luis se negó. Pero sí es muy frecuente que de repente había un agradecimiento a México enorme, ¿no? Y al general Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, pues, había esa sensación de siempre ser españoles, pero siempre estar agradecidos por lo que había hecho México, ¿no? Que en ese sentido, al hablar también de México, conviene recordar la diferencia que hubo de trato con los exiliados en otros países, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo creo que México y Cuba tuvieron una sensibilidad especial y a veces hermana con los exiliados españoles, pero cuando Rafael Alberti y María Teresa León llegan a Argentina, el gobierno argentino había prohibido la llegada y la acogida de los exiliados españoles, y mientras evitaban ser detenidos y encontraban un visado, se tuvieron que ir a Córdoba, Argentina, a esconderse en casa de un amigo en Altagracia, porque en muchos países la reacción no fue la hospitalidad. No. Partimos de que el exilio es complicado para los que se van y para los que acogen, ¿no? No todos los países tuvieron pues ese sentimiento como México, Cuba, Santo Domingo en los primeros momentos también. Venezuela también al principio, luego también fue un poco de rechazo, ¿no? Pero sí es verdad que Argentina, Chile también, curiosamente, hubo un momento en el que tampoco querían refugiados españoles, o incluso solo querían intelectuales, ¿no? Se separaban la intelectualidad de la clase corriente, y es complicado. Yo siempre digo, hombre, cuando te llegan gente que tampoco, sobre todo porque hay que ver el elemento interno de cada país, ¿no? Claro. Yo me especialicé en Francia, ¿no? Mi tesis fue de Francia, y claro, por ejemplo, el contexto de Francia es muy complicado. Un golpe de Estado fascista cada 2 por 3, la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que en América pilla un poco más lejano, pero la actitud que tuvo México especialmente con los países de su entorno, eso incluso le creó relaciones, problemas diplomáticos a México con otros países, ¿no? Porque veían como a México como un problema luego de reemigración, ¿no? De México se van a otro, porque las cadenas migratorias, por ejemplo, a Argentina y a Chile, de final del siglo XIX, principios del XX, pues también eran importantes con los españoles, y había algunos españoles que tenían vínculos familiares con otros países, ¿no? Pero era complicado por eso también, primero por la idiosincrasia propia de cada país, y luego porque, evidentemente, la fe que tenía México en acoger, que tiene que ver también mucho con el contexto del fin de la Revolución, de lo que tú has comentado al principio, de separarse de ese imperialismo americano que presionaba mucho, ¿no? De alguna forma México se convirtió en un faro mundial de la solidaridad junto a la URSS de la República Española, ¿no? Eso también puso el foco en México, en otra forma de hacer política, en otra forma de acoger a refugiados, en otra forma de derechos humanos, y eso, pues bueno, no todos los países fueron compartidos, por desgracia, para muchos de los... Está feo también que hable de uno mismo, ¿no? Pero a una paisana almeriense, María Perenciso, que fue una de las responsables de la evacuación de los niños a Francia y a Bélgica, ella recala en Santo Domingo primero en Cuba, luego acaba en México, se tiene que ir a Argentina a buscar trabajo, se tiene que ir a Argentina por el maltrato que le dan por el hecho de ser una refugiada española, y al final acaba encontrando una muy buena acogida en México. Pasa que muere muy pronto por una complicación, pero te habla de esos peligros complicados a la hora de dónde te sitúas, ¿no? Porque la lengua común hay en toda América, ¿no? Y ahí en ese momento, pues claro, es complicado a la hora también de posicionarse uno. Sí, ahí también es importante a la hora de pensar en el exilio, que no existían ni teléfonos móviles ni redes sociales, porque ahora las distancias permiten mantener el diálogo con el
lugar de origen, y uno tiene una cercanía que en aquellos momentos era muy difícil, porque era una ruptura, sí, era un largo viaje en un barco que te llevaba a otra tierra, y yo eso lo veo que se da en la actitud de los escritores. En Argentina llevó una revista en el exilio, la revista Realidad, Francisco Ayala, donde decía que la experiencia del exiliado no es simplemente la experiencia del derrotado político que tiene que dejar su país, sino que era una invitación a pensar en la condición del ser humano en el siglo XX, que es un siglo de velocidad, de prisa, de desarraigo, donde se invita a la deshumanización en las grandes ciudades y donde uno pues se queda casi con la identidad en la prisa y en el vacío. Y una experiencia como el exilio pudo multiplicar mucho eso. Yo querría preguntarte si habéis estudiado, analizado el momento del regreso, qué significación tuvo para la democracia española el momento del regreso, el exilio, y aquí estoy viendo a Emilio desde el primer momento en lo que supuso la democracia española fue un punto de referencia de consolidación. Reconocer esa experiencia histórica fue fundamental para consolidar una cultura política democrática. Pero yo quería preguntarte si esas experiencias de los exiliados que a partir de los años 70, 60 vuelven, y qué importancia pudieron tener aquí en España en la consolidación de una cultura con ilusiones democráticas. Fundamental. En primer lugar, los que retornaron a principios de los 60, a mitad de los 60, porque traían luchas democráticas, ¿no? Y eso ayudó a asentar la lucha antifranquista en España, ¿no? Que habían comenzado, sobre todo, el mundo universitario, los estudiantes, muchos de los que se fueron, que eran muy pequeños, incluso profesores muy jóvenes que retornaron ya en una edad más adulta, en los años 60, fueron fundamentales, sobre todo en ciudades como Bilbao, Barcelona, Madrid, para incorporarse en esa lucha antifranquista, ¿no? Y decirle a los que estaban aquí, bueno, no solo en Europa democrática, hay otros países fuera de Europa que también la democracia, de otra forma, también se puede consolidar, y eso fue fundamental, ¿no? Luego, la llegada de los intelectuales hasta la muerte del dictador, la imagen fue muy potente, ¿no? Pero siempre nos olvidamos de la gente que, sin tener esa notoriedad, también llegó a España a finales de los 70, que a diferencia de muchos de los que llegaron en los 60, en los 70 llegaron, vieron que España era una democracia con su todavía puzzles por recomponer, pero curiosamente muchos retornaron a México. Muchos de los que volvieron a España en los años 70 retornan a México porque ya no se sienten ubicados, como dicen, estoy desubicado ya en esta España que sí, es democrática, ¿no? Ha recuperado esos valores democráticos, pero retornan a España. Yo creo que fundamentalmente lo que tiene un peso importante fue los que llegaron en los años 60, a principios de los 70, que participaron también en esa lucha, y luego los que se quedaron en los 70, a principios de los 80, que ayudaron a consolidar intelectualmente la democracia, la lucha obrera también, porque muchos de los mexicanos, españoles mexicanos, incluso de segunda generación, que vinieron también acompañando a sus padres o a sus abuelos, también habían sido especialmente sindicalistas en México, y esa experiencia la trasladaron aquí a España. Y yo creo que esos dos momentos, los 60 y el final de los 70, fue fundamental para consolidar de alguna manera también la democracia. Es decir, que no es una cosa solo una cuestión interna, sino que los elementos externos, también de Francia, también de Alemania, pero muchos de los exiliados que se fueron de México y retornaron, ayudaron, vamos, sin duda, a consolidar, no ya a iniciarla, ¿no? Que casi se inicia por inercia, ¿no? Porque los tiempos, la muerte del dictador, en fin, la lucha interna, pero ayudan sin duda sobre todo a consolidarla. Los grandes poetas, y fíjate, si hablamos de León Felipe, de Luis Cernuda, de Manuel Altolaguirre, de Emilio Prado,
cómo esa experiencia marca también un desarrollo de su propio mundo, porque no rompen con él, pero que tienen que andar en él a partir de la experiencia del exilio. Y muchas veces es la doble soledad de estar mucho tiempo lejos de tu país y cuando vuelves te encuentras un país que no es el tuyo. No es el tuyo. La famosa gallina ciega, Claro. de Max Au, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si la gente relacionada con el Ateneo y el exilio español, que cuando hubo posibilidad democrática empezaron a venir a España, si había o conoces alguna experiencia de pues eso, decir, pues no es el país que esperábamos o no es el país que nos habíamos heredado en la nostalgia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Sí, bueno, una de las cosas que sucede con el exilio, que también últimamente hemos reflexionado sobre eso, es que el exiliado de alguna manera genera una imagen del país que deja, que se queda congelada. Y el país se sigue moviendo. ¿Sí? Y la referencia que tienen los exiliados o que tenían los exiliados era básicamente a través de la comunicación que se podía tener a través de cartas o por alguna llamada telefónica. Y no hay que olvidar también que es muy importante que en México existía el gobierno de la Segunda República. Es un evento bastante extraño en donde un gobierno está en el extranjero, ¿no? Han pasado algunos otros, pero en México ese gobierno duró 30 y tantos años. Entonces, cuando se suspenden las relaciones, digamos, López Portillo entabla ya las relaciones con España y se suspenden las relaciones con con el gobierno de la Segunda República, que existía hasta 1977-78. La nueva democracia española no invita al gobierno de la Segunda República, ¿sabes? Lo cual marca ya un primer asunto complejo para muchos españoles, ¿no? Y sí hay varias iniciativas, recuerdo concretamente una que encabezó Néstor de Buen, junto con otros descendientes del exilio que pertenecían ya en ese momento al PSOE de alguna manera, se acercaron porque querían tener un espacio político, pero pues fueron rechazados también, ¿no? O sea, sí hubo unas iniciativas como de tratar de integrarse, pero finalmente es esto que te decía hace un rato de esta bipolaridad de los exiliados, pues al final nosotros somos mexicanos también, ¿no? Y en el caso de esta segunda generación que trataba de acercarse a la España que consideraban la madre patria, pues habían vivido, o sea, ¿qué te gusta? 40 y tantos años fuera de su patria. Entonces es complejo, evidentemente, para esa España que jamás se detuvo, ¿no? Entrar en comunicación con esa España congelada que tenían un poco los exiliados, ¿no? Entonces sí hubo un interés, pero bueno. Es que lo que se produce en la transición con respecto a los exiliados, especialmente de México, y con el gobierno de México y con los partidos políticos que están en México, es una política de desmemoria. Es decir, se rompe por completo el vínculo de de alguna forma, de los exiliados europeos con los exiliados americanos. Hay también una ruptura, pero hay una ruptura de España como país, como sociedad, y también de esos luchadores antifranquistas hay una desmemoria con el gobierno de la Segunda República, que mantiene de alguna forma ese espíritu. Es verdad lo que dice, ¿no? A foto fija, es decir, haber quedado un poco atrasado en esa España que sigue avanzando, ¿no? Quizás no del todo consiguieron vincular a esa España a la Europa democrática, ¿no? Se quedaron un poco, también en el contexto donde ellos viven es complicado, ¿no? Pero se produjo una desmemoria con José Maldonado, por ejemplo, se quejaba, ¿no? del poco reconocimiento que la España democrática había tenido con la España exiliada, ¿no? Que quizás pues, bueno, se ha ido recuperando en los últimos 20 años, pero en ese momento de transición, por mil causas que podamos analizar, pues se produce una ruptura y eso crea mucha desafección entre los españoles, mexicanos,
españoles que vuelvan a España y no reconocen su España, también por razones obvias, ¿no? Y tienen que volver, ¿no? Porque entiende que primero no se ha recuperado la esencia de la Segunda República, será imposible de recuperar ya, y también porque se siente de alguna forma huérfano de reconocimiento de su sufrimiento. Y eso pues crea que al final que ese sentimiento mexicano lo vuelva de nuevo otra vez a México y se sientan mucho más cómodos en la sociedad mexicana que la española, que la democrática. Porque allí en México se había mantenido la experiencia viva como parte, porque parte fundamental de la memoria democrática es la recuperación. Se recupera inmediatamente a la memoria de Antonio Machado, muerto en Coyur, se recupera la memoria de otros intelectuales en otros sitios. Lo que era más difícil de encajar era la historia viva republicana que permanecía en México con los años de la transición española. Y también tiene sentido porque en México, hasta hoy día, los espacios de sociabilidad republicanos se mantienen en el tiempo. Se celebra el Día de Andalucía, en la Casa de Andalucía, la Casa de Barcelona, la Casa de España. Es decir, todos esos espacios, y no solo de la primera generación, es que la segunda generación que ya nace en México se incorpora también a esos espacios. Entonces, esos sentimientos de padre a hijo se van heredando. Y claro, el 14 de abril. El 14 de abril, exactamente. Claro, eso se ha perdido en la España democrática de los 70, pero de los 80, o se ha perdido en gran parte, ¿no? Y por tanto hay una ruptura ahí sentimental fundamentalmente que ya era muy difícil de recuperar. Hablamos mucho de México, ciudad, del DF, pero el exilio tuvo mucha importancia en todo el país también, ¿no? Sí. Y para mí, por ejemplo, es muy emocionante la historia de Eulalio Ferrer, el soldado republicano español que sale al exilio, que en Francia lo llevan a un campo de concentración y que hay alguien que le cambia un paquete de tabaco que él tenía por una edición del Quijote. Lo lee, se emociona, llega a México y aparte de que se integra en la vida mexicana y se hace uno de los grandes publicistas mexicanos de la comunicación, pues lo primero que hace es crear en Guanajuato un festival cervantino, el Museo Cervantino. Allí el visitante puede ver hasta la tumba de Don Quijote. Y bueno, y si pensamos en otros autores, pues podemos pensar en Nuevo León o podemos pensar en Morelia. O sea que la experiencia del exilio estuvo muy recorrida por todo el país, ¿no? Sí. Cuando llega el exilio, y nosotros en el Ateneo tenemos algunos documentos que hablan sobre esto, tenía un plan de ubicar a los distintos grupos de exiliados en distintas zonas del país, y sí se hace un proceso más o menos extensivo que con el paso del tiempo, por supuesto, se mueve y se ubica principalmente en la Ciudad de México. Pero digamos, iniciativas, por ejemplo, como las educativas, hacen que se generen colegios en distintos lugares, se generan muchos institutos Cervantes, que todavía hoy están por ahí algunos, y sí hay comunidades españolas en muchos lugares. México es muy grande y se ubican, digamos, en capitales grandes, ¿no? Por ejemplo, Pedro Garfia terminó su vida en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y todavía en Veracruz el año pasado que hicimos los festejos, nos encontramos con gentes que habían llegado, en un caso, una mujer que había llegado en el Sinaya y todavía estaba en Veracruz, o sea, tenía 90 y tantos años esta mujer, ¿te acuerdas? Y entonces sí, el exilio tuvo, en fin, estuvo en varios lugares y todavía tiene esa presencia, ¿sí? Los que hemos tenido la curiosidad de leer sobre el tema y de investigar sobre el tema, pues sabemos que no todo fue perfecto y que en todos los lugares hay problemas, limitaciones, distintas actitudes. Pero yo voy a recordar aquí una anécdota que viví hace poco en Guatemala, donde se ha celebrado el Festival Centroamérica Cuenta con Sergio Ramírez, con Yoconda Belli, que enfrente del cementerio
de Guatemala, capital, se abrió una cantina, una taberna, y se le puso el nombre de El Último Adiós. Allí los amigos que iban a despedir a una pérdida, pues se tomaban la última copa y brindaban por la nostalgia. Y poco después, al lado, se abrió otra cantina con el título Enfrente se está peor. Bueno, pues yo de verdad que creo que en el mundo que vivimos y en la situación que vivimos y en la realidad internacional y en la puesta en duda de los derechos humanos y en las agresiones de la democracia, está muy bien que analicemos las dificultades, las limitaciones, los problemas que hay en otros sitios, pero que no se nos olvide que enfrente se está peor. Y por eso creo que podemos hablar con orgullo del diálogo que supuso el exilio de España en México. En Francia hay una memoria democrática del exilio republicano español abundantísima, como no hay en España. En Francia, que porque lo conozco mejor, no hay distrito de París que no tenga una placa dedicada a un republicano que luchó en la resistencia, que hizo alguna acción heroica. En cambio, aquí en España pues todavía encontramos resistencia incluso a poner en lugar de memoria democrática como la Dirección General de Seguridad, ¿no? Por ejemplo, es decir, hay resistencias sociales todavía. Yo que tengo la oportunidad ahora de estar de la Secretaría de Estado de Memoria, yo soy el encargado de hacer los lugares de memoria, ¿no? De redactarlos, ¿no? Bueno, cuando me llegan las alegaciones, es para echarse a llorar. Es decir, alegaciones de instituciones democráticas, ojo, de instituciones democráticas negando que eso existió, o si no negando, eso tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Y la verdad es que pues queda mucho camino por recorrer en ese aspecto. Los años de la pura transición, donde había que pasar de una dictadura a una democracia con un régimen franquista muy fuerte y con un peso militar muy fuerte, yo creo que la necesidad de ser prudentes tenía sentido. Y a lo mejor había que apostar por la puesta en marcha de una democracia que fuese una experiencia posible y que no abriese las reticencias de un poder fascista muy fuerte que había en España todavía. A mí me parece que lo que fue realmente inaceptable fue, una vez puesta la democracia, que a lo largo de los años 80 y una parte de los 90 no se asumiese la responsabilidad de lo que era la memoria histórica y que buena parte de los demócratas españoles se hiciesen cómplices del olvido. Y ahora me preocupa porque veo otra situación diferente. Estamos reivindicando memoria democrática, estamos recuperando nuestra historia, pero vivimos un mundo en el que los más jóvenes están entrando en unas dinámicas no ya de olvido, sino de simpatía frente a los autoritarios, los violentos, los machistas, y eso que convierte a un señor como Trump presidente de los Estados Unidos, pues lo estamos viviendo en dinámicas europeas, y eso es otra preocupación y otro momento histórico distinto en el que yo analizo la relación de la política española con el exilio. Bueno, yo diría respecto a eso que también al final de cuentas la medicina es lo que acabas de decir que no se ha dado. O sea, las generaciones nuevas, en la medida de que no tienen información de lo que pasó, en la medida que no tienen elementos para formarse un criterio, vuelven a cometer supuestamente los errores, ¿no? De alguna manera eso se está repitiendo también porque no hay mayor penetración en la información de lo que conlleva esto, ¿no? De la educación, que es donde Exacto. Bueno, pues lo que queda claro es que el conocimiento, la memoria, la experiencia histórica recibida es fundamental a la hora de habitar el presente y de imaginar un futuro alternativo. Y tal y como está el mundo, agradezco enormemente la posibilidad de poder sentarnos a conversar y hablar de la experiencia que supuso la hospitalidad mexicana para el exilio republicano español. Muchísimas gracias.